Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde, edición del mes de febrero del 2015, sobrepasados pues más de 4 años que llevamos de programas, pues más de 200 programas, estamos ya pues cerca de los 250, y bueno pues ya ven que estamos en estos últimos meses, incluso años, estamos un poquito alternando temas estrictamente jurídicos con algo pues más amplio, lo que tiene que ver más con el tema de los consumidores y usuarios. Volvemos hoy a lo estrictamente jurídico, volvemos un poco hoy a ver temas más de derecho puro y duro, derecho civil en este caso, ya les advertimos, y traemos a un invitado pues que ya llevaba, pues no sé, yo creo que más de un año y a lo mejor más de 2 sin venir, pero bueno, que en los 2 primeros años de programa, pues nuestros buenos seguidores se recordarán, pues porque creo que vino 3 o incluso 4 veces. Se trata de un abogado ferrolano, que tiene su despacho, además, aparte en el pleno centro de la ciudad departamental. Se trata de Miguel Deus. Muy buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? En pleno centro, ¿no? El despacho en la calle Real y... Calle Real, número 50, piso primero, ya estamos. Exactamente, quiero decir, en el pleno centro de Ferrol, que era donde se ponían antes los despachos, ¿no? Ahora hay despachos un poquito en todas las zonas de la ciudad, pero antiguamente, hombre, no vamos a decir que Miguel es antiguo, ni mucho menos, pero sí es verdad que, no Miguel, pero bueno, los predecesores sí tenían la tendencia, ¿no?, a poner los despachos un poquito en el pleno centro, sí, ¿no?, zona centro y evidentemente la calle Real era un claro ejemplo de ello. Ha habido abogados como ha sido, por decir un nombre, José Seoane, que ha tenido despacho y sigue teniendo el despacho en la calle Real. Julio Herrero, también, que en paz descanse el pobre, también tenía el despacho en la calle Real. Donde estoy yo ahora mismo, pues también estaba José Millarengo Sánchez, incluso algún otro que no lo he cogido por razón de edad, pero que también estaba situado pues en el entorno de donde estoy yo. Digamos que hay una cierta raigambre jurídica en la calle Real, por así decirlo. Sí, porque antes quizás las cosas han cambiado, incluso con internet y tal, y porque la gente pues ya se desplaza, pero bueno, hace unos años que la gente se desplazaba menos, tendía a buscar este tipo de servicios profesionales, pues donde estaba también el comercio, ¿no? Que bueno, se acumulaba también esta popular calle ferrolana. Sí, señor. Muy bien, Miguel. Llevamos pues un tiempo ya sin contar con tu presencia. No sé si han cambiado mucho las cosas en el ámbito jurídico, es decir, desde tu última aparición aquí. Yo creo que hace 2 años, ¿no?, que no hace bastante tiempo. Tu presencia, sí. Sí, y ya estaba deseando volver otra vez. Y muchas gracias por la parte que me toca como director del programa. Estaba deseando volver otra vez y evidentemente aquí todo cambia en la vida en general y en lo jurídico en particular. Se podía aplicar el dicho de Heráclito, que todo cambia, nada permanece. Y en el mundo del derecho no iba a ser una excepción, ¿no? Sí ha habido bastantes cambios. Incluso uno de los cambios pues, que afectan de alguna forma la labor diaria de un abogado es el cambio de ministro. Cuando vino la última vez Miguel Deus teníamos a Alberto Ruiz Gallardón como ministro. Ahora hay otro ministro, lo comentamos pues, hace unas semanas con la decana, que bueno, en principio parecía que iban a cambiar muchas cosas, pero no se ha materializado. Es decir, unas cosas que bueno, el mundo de la abogacía espera como agua de mayo. Y en fin, no lo vamos a centrar en la abogacía. Los ciudadanos en general que hacen la administración de justicia, quizás sea la eliminación o al menos la bajada de las tasas, ¿no? A ver, yo creo que es una cuestión, digamos que por razones políticas, imagino, no lo sé, ¿no? Esto ya entra dentro del plano político. Imagino que la eliminación de las tasas quedará para un momento posterior, quizás para un momento electoral, ¿no?, como algo que sea, digamos, el plato estrella de un futuro programa electoral de cara a las próximas elecciones generales. Digo yo que esa la razón y el motivo por el cual no se ha abordado ese tema, pero realmente haría mucha falta la supresión de las tasas judiciales. Vamos a ver, yo en el despacho, yo supongo que la crisis se nota, pero notáis claramente cómo hay clientes que al advertirles del pago de las tasas se echan para atrás en ciertos recursos. Hombre, no digo cosas grandes, pero cosas a lo mejor pequeñas, temas contenciosos, por ejemplo. ¿Notáis que el cliente al advertirle de esas tasas, pues que ya un poquito... Sí, en casos muy concretos... en casos concretos sí hay casos de gente, yo he advertido precisamente casos de gente que ante la tasa, si no estaba muy convencido para litigar o pleitear, pues evidentemente ya es la puntilla, como para así decirlo, para que el ciudadano no acceda al mundo de la justicia.
Entonces sí se advierte algún caso en el cual la tasa tiene un efecto combinatorio y echa atrás a algún cliente. Porcentaje no lo puedo decir, pero bueno, Pero bueno, que notáis el efecto. Si fuese un 10% de los casos, pues podría establecerse así. Sobre todo, como has dicho muy bien, porque el que tiene interés en llevar un asunto a la justicia, lógicamente lo sigue teniendo a pesar de la tasa o de que haya tasa o no haya tasa. Pero, ya digo, lógicamente la tasa tiene ese efecto combinatorio y en algunos casos así es. Hay personas que por culpa de la tasa en el ámbito, sobre todo contencioso administrativo, si ya lo que es el efecto de las costas judiciales, el principio del vencimiento objetivo, para explicarlo un poco, es decir, en el ámbito contencioso administrativo, recursos contra multas, recursos contra decisiones de ayuntamientos, de ministerios, de consellerías. Ya digo, si antes había lo que es el principio del vencimiento objetivo, que supone que las costas se le puede imponer al ciudadano, ya con la llegada de las tasas, evidentemente no es que haya supuesto la puntilla de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero sí es verdad que ha habido un descenso muy notable de los casos en el ámbito contencioso administrativo. Muy bien, porque aclaremos un poquito, repescando los temas que hemos dedicado a las tasas, que por ejemplo en el ámbito penal no habría problema. Ahí sí que no hay tasas en el ámbito penal. No hay tasas, es pero afecta sobre todo, claro, el ámbito contencioso y al civil, claro. Al civil sobre todo, principalmente. Que, por cierto, hablando del civil, que es un poquito lo que más hemos tratado con Miguel y lo que queríamos enfocar un poquito el programa de hoy. En el ámbito civil, un plato fuerte, que supongo que sigue siendo muy fuerte, es el ámbito de la familia, ¿no? Temas de familia. Sí, señor. Que bueno, ahí en familia, lo comentamos incluso un poquito fuera de micro, ahí el componente afectivo pesa mucho, ¿no? Es decir, yo supongo que llevar, por ejemplo, caso de un amigo, de un familiar, es muy duro, e incluso gente con la que no se tiene ningún tipo de vínculo, yo supongo que llega un poco a uno a sensibilizarse, ¿no? Con ese componente es totalmente inherente al tema de los divorcios y de las separaciones, principalmente los divorcios, que es lo que ahora se da, ¿no? El componente afectivo provoca que sea todavía que se hagan mucho más complicados los casos, ¿no? Al abogado lo que le gustaría, estoy hablando sobre todo cuando hay niños pequeños, ¿no? Al abogado lo que le gustaría, evidentemente, es desvincularse de ese aspecto afectivo, ¿no?, que tienen las personas, pero es que es inevitable que sea así. Entonces llevan esa carga y ese componente, digamos así, emocional y psicológico, que provoca que el caso todavía sea mucho más complicado. Normalmente son casos que complicación jurídica no tienen bastante, lo cual no quiere decir que no tengan complicación, que sí la tienen, porque el mundo de los hechos es como es, y es lo que hay que luchar, lo que hay que pelear y lo que hay que litigar. Pero ya digo, ese aspecto afectivo hace que, lógicamente, se conviertan los casos de los divorcios en casos muy desagradables, sobre todo cuando hay niños pequeños y niños de corta edad. Y yo supongo, aunque eso por supuesto habría que preguntarle a ellos, que incluso llegará a veces, no sé si con habitualidad, porque si no sería pues, horrible su profesión, pero supongo a veces incluso llegará a tocar al propio juez, ¿no? Evidentemente, nadie puede ser inmune a ese tipo de situaciones y a ese tipo de circunstancias emocionales, y eso en sala de justicia se ve perfectamente. Bien, en los últimos años ha habido cambios legislativos que han afectado los temas claves dentro del derecho civil, como es el tema de las separaciones matrimoniales, de las disoluciones, es decir, los divorcios, y también de los arrendamientos. Esos cambios legislativos, que han sido obviamente para acortar muchísimo los tiempos de respuesta a esos procesos judiciales, ha hecho que la gente vea más claro estos temas, porque en fin, todos recordamos como en el pasado, pues cuando alguien quería divorciarse, cuando alguien quería pues echar a un inquilino, tal, pues lo veía como una operación larga, tediosa y tal. Digamos, facilita, vamos, esas facilidades que se dan ahora y, en fin, que en principio acorta muchísimo estos procesos, incentiva el hecho de que la gente se anime a iniciar sus procesos. Sí, bueno, en tema de divorcios, el sistema sigue, no ha habido cambios importantes en cuanto al sistema legislativo y procesal, entonces sigue siendo exactamente lo mismo que antes, que sigue siendo juicios, por así decirlo, con una relativa rapidez, ¿no? En el tema de los arrendamientos urbanos sí que ha habido un cambio importante, en el sentido de que se ha buscado que el procedimiento judicial por un desahucio sea un procedimiento muy parecido al monitorio. Es decir, eso quiere decir que se ha convertido en un procedimiento
mucho más rápido, en el sentido que se busca la respuesta del inquilino. Si no hay respuesta por parte del inquilino moroso, vamos a decirlo así, pues lógicamente se convierte en un procedimiento monitorio en el cual el desahucio va para adelante enseguida, por así decirlo. Que por lo tanto ha acabado con la gente que, en fin, que eran auténticos profesionales del... Yo no sé si se le podría llamar ocupas, pero casi. Sí, a ver, antes había un gran problema, por eso digo que la implantación de ese procedimiento similar al monitorio ha abreviado los plazos. Había un problema en cuanto a la notificación de los inquilinos morosos, en cuanto si no se le conseguía notificar, y normalmente eran del tipo de personas, en general, estoy hablando en general siempre, del tipo de personas que huían precisamente de la justicia y que huían de las notificaciones y de las citaciones y de los emplazamientos para personas en juicio. Entonces, lógicamente, había el componente de intentar localizar a la persona que finalmente no se daba localizado, y había que recurrir incluso pues a emplazamientos por medio de boletines y demás, lo cual evidentemente retardaba muchísimo lo que es el procedimiento en cuestión. Ahora, al convertirse en procedimiento monitorio y decir que si una persona no recibe la notificación en el domicilio arrendado, lógicamente se hará la citación, no ya en el tablón de anuncios del juzgado, sino precisamente que provoca el no personamiento de la persona y que se siga adelante con el procedimiento, ha abreviado mucho los trámites, porque el principal problema precisamente en este tipo de casos era la falta de personamiento, la falta de notificación del inquilino moroso, que retardaba muchísimo el procedimiento, pero meses, por no decir incluso años. Lo cual obviamente es una cosa de justicia, ¿no? Este cambio. Lógicamente. Es decir, lo lógico es que el domicilio arrendado sea el domicilio de notificaciones. Si una persona no lo quiere coger en el domicilio en el cual está arrendado, lógicamente se tiene que dar por notificado, porque evidentemente no tiene intención de coger, para retardar precisamente el procedimiento y para permanecer más tiempo en esa vivienda sin pagar al arrendador, claro. Bueno, la verdad es que desde todas posiciones, posición de arrendador, posición de arrendatario, la verdad, en estos últimos años, digamos que ha habido una auténtica revolución. Empezó en el año 85 con el famoso decreto Boyer y se han sucedido cambios y cambios, el último así muy reciente, ¿no? Con la ya no obligatoriedad de mantener la renta. La verdad es que el mundo de los arrendamientos ya no es lo que era, ¿no? Efectivamente, ha habido, bueno, yo creo que ahora mismo el procedimiento verbal de desahucio por falta de pago está bastante bien regulado. No ha sido por falta de reformas, porque ha habido reformas constantes a lo largo de los años hasta llegar a perfeccionarlo de tal manera que podría decirse que ahora mismo es un procedimiento bastante ágil, bastante rápido, que es en realidad lo que se busca, la rapidez en los procedimientos judiciales, porque una justicia lenta sabemos que se convierte lógicamente en una justicia injusta. Que por cierto lo notamos aquí en Ferrol, por ejemplo, que algunos negocios han cambiado de ubicación precisamente a raíz de esa reforma legislativa. Bien, hemos dicho que un poquito las tasas afectaron al número de pleitos. ¿Podemos ver algún cambio en el tema de la asistencia del detenido? Es decir, digamos que existen más asistencias ahora con crisis en los últimos años, o más o menos el volumen es como siempre. Bueno, yo creo que ahí depende lógicamente del índice de delincuencia de la zona. Entonces, digamos que ahí no ha aumentado el número de casos. Si aumentase la delincuencia, que puede aumentar puntualmente, pues aumentaría lógicamente el número de asistencias y el número de juicios penales, pero yo creo que en el ámbito, en la comarca de Ferrolterra, se mantiene más o menos constante como todos los años, con lo cual no creo que haya habido, no sé si por consecuencia de la crisis, o mejor ha habido algún tipo de repunte, lógicamente, ¿no?, en el índice de delincuencia, pero lógicamente si aumentase la delincuencia, aumentaría el número de asistencias y el número de juicios penales, pero no creo que haya aumentado ostensiblemente. Es una comarca dentro de lo que cabe tranquila. Sí. Muy bien. Yo supongo, Miguel, que el hecho de que al final permanezca la demarcación judicial de Ferrol ha supuesto un tremendo alivio, ¿no?, en todo el colectivo de abogados. Sí, la verdad es que sí. Nos tenía bastante inquietos el tema de los tribunales de instancia, muy inquietos, por así decirlo. Se hablaba, incluso aún siendo el caso, de que posiblemente, bueno, esto es una teoría personal, si hubiese un tribunal provincial de instancia en Ferrol, a lo mejor para la comarca de Ferrol no sería malo, pero sí que sería malo para otras muchas comarcas, con lo cual al final se convierte en un sistema muy malo.
Digo, siendo en este punto un tanto egoísta, si hubiese un tribunal provincial de instancia para Ferrol, evidentemente nos supondría un beneficio, lógicamente a los abogados. Absorberíamos, por así decirlo, a la comarca de Ferrolterra y al partido judicial de Ortigueira, suprimiendo, imagino, con ese tribunal provincial lo que es el juzgado de primera instancia e instrucción de Ortigueira, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Ferrol, si se estableciese un tribunal provincial de instancia en Ferrol, entiendo que sería beneficioso, pero para el resto de las comarcas de Galicia no creo que se diese el caso del caso de Ferrolterra. Imagino que sería totalmente perjudicial, porque centralizar todos los órganos judiciales en una sola provincia es auténticamente aberrante, vamos. O sea, supone que el ciudadano se tenga que desplazar a la ciudad de La Coruña, en este caso a Ferrol, o a Ciudad de La Coruña, o a Orense, por ejemplo, yendo desde el Barco de Valdeorras, pues ir a la capital, a Orense, para resolver un caso, un litigio, ya no voy a decir un juicio de faltas, o un juicio verbal de ámbito menor, o de ámbito pequeño. Pensemos que el Barco de Valdeorras o la Rueda de Petín, pues quedan a más de 100 kilómetros de Orense, de la capital. Entonces, para resolver un problema de ese estilo, pues supondría un abandono del ciudadano de los conflictos judiciales, con lo cual, lógicamente, eso no sería bueno para el ciudadano, ¿no? Eso sí, más incluso que las tasas, provocaría un descenso vertiginoso, supongo, del número de litigios. Yo pienso que sí. De todas formas, a veces los litigios existen porque tienen que existir, por el temperamento humano, ¿no? O sea que... Pero sí, yo pienso que sí, evidentemente supondría un descenso en el número de litigios, lo que, añadido al tema de las tasas judiciales, pues bueno... Una bomba. Efectivamente. Muy bien. Nos comentaba un letrado hace un tiempo que existen, pues, en fin, como una cierta tendencia que mucha gente, pues, un poco con la crisis trate de percibir más indemnizaciones, casos, en fin, trate de buscar formas, digamos, de tener liquidez. ¿Eso lo notáis también en vuestro despacho? Es decir, que la gente de alguna forma, cosas que ya no reclamaba, se reclaman, o no. Es posible que algo se note. De todas formas, podía notarse más. Uno no se va a inventar un accidente de tráfico, ¿no? Y si tiene que reclamar por una indemnización, pues reclama. Yo no creo que haya un intento de aprovechamiento de esa situación y que eso suponga un aumento. ¿De todas formas notáis algún tema en especial que haya repuntado con la crisis o no? Más que repuntado, yo diría que bajado. Por ejemplo, es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que los divorcios han bajado. Por lo menos a mí me está pasando. Antes había más divorcios. Yo creo que con la crisis y con la crisis económica, lógicamente, si una persona está en el paro y no tiene muchas posibilidades económicas, se lo piensa, al ser algo voluntario, por así decirlo, se lo piensa muy mucho, o se lo piensa dos veces, por así decirlo, a la hora de divorciarse, ¿no? Digamos que prefiere aguantar con esa situación antes que recurrir al divorcio. Entonces yo no he notado un aumento de casos por consecuencia de la crisis, sino más bien un descenso de algunos casos. Y el caso más significativo es el caso, para mi gusto, es el caso de los divorcios. Muy bien. Estamos aún en el mes de febrero, estamos pues prácticamente en los inicios del mismo. Yo no sé, Miguel, si tenemos algún deseo especial para este año 2015 relacionado con la justicia, claro. Bueno, pues que todo funcione mejor y que todo funcione mucho más rápido. Hay medidas que se podrían implantar para que las cosas funcionasen mejor. Yo entiendo que dotar de mayores medios materiales y humanos a los juzgados, pues provocaría que las cosas funcionasen muchísimo mejor. El hecho de que hubiese más órganos judiciales también, que se aumentase la planta judicial, que se implantase más lo que es el mundo de la informática en los juzgados, que se suprimiese un poco más el papel. Pienso que podría suponer, todavía llama la atención ver todavía tantos expedientes en los juzgados, cuando en otras administraciones prácticamente no es que haya desaparecido el papel, pero por lo menos de la vista ha desaparecido, cosa que en los juzgados no. Lo que es no la desaparición de soporte papel, porque eso llevará muchísimos años, lógicamente. Tenemos tendencia a lo de siempre y nos cuesta mucho en este ámbito los cambios, ¿no?
Pero bueno, digamos que si el soporte papel se cambia por un soporte de otro tipo, un soporte informático, pues sería un gran avance. Lo que es la eliminación del soporte papel causaría un efecto de que hubiese más rapidez, más celeridad. Si uno busca informáticamente, está claro que no se tiene que levantar a buscar determinado expediente y dónde está cada cosa. Por razones de búsqueda incluso encontraría mejor y más rápido los asuntos, ¿no? Con lo cual eso supondría mayor rapidez. Yo pienso que en asuntos en los cuales existe, porque claro, está el problema de aquellos asuntos judiciales en los cuales no hay intervención de abogado y procurador. Ahí el soporte papel no se puede obligar al ciudadano a que se mueva en un soporte informático. Yo creo que el soporte papel, cuando hay intervención de abogado y procurador, podría desaparecer, salvo casos puntuales de que haya que tener determinado documento en soporte papel, determinado documento original, trasladarlo a una especie de expediente virtual. Yo pienso que hoy en día es algo que se podría hacer perfectamente, hay medios para ello, y agilizaría bastante las cosas, dejando aparte que tenga que haber el soporte papel en otro tipo de expedientes en los cuales no hay la intervención de esos profesionales. Sí, porque digamos que llama un poquito la atención como en fin, muchos ayuntamientos, diputaciones, Xunta, muchos ministerios han adoptado ya la vía telemática como habitual. Y los juzgados, en fin, ya no vamos a hablar de la famosa interconexión entre juzgados, que esa es otra, que digamos, pues deja mucho que desear esa parte, ¿no? Pero bueno, quiero decir eso, que llama mucho la atención, efectivamente, que el aspecto telemático es un poco la asignatura pendiente, ¿no? El modernizar la administración de justicia dotando de medios. Claro, obviamente no es culpa de los juzgados, sino que la culpa, pues, obviamente es de que no hay presupuesto para ello. Claro, si tuviesen más medios, claro que modernizarían más el sistema, ¿no? Tenemos el sistema del SNET. No hay que olvidar que la informática está metida en los juzgados y tenemos el sistema de notificaciones por el SNET, ¿no? Pero bueno, yo pienso que supone que todas las notificaciones de los juzgados, ya incluso ahora mismo también en la jurisdicción penal, vayan por el sistema de notificación por el SNET. En cuanto a los profesionales se refiere procurador y abogado. Queda lo que es la presentación de escritos por Internet también, que todavía no está implantada. Se habla de que se va a implantar en breve, pero bueno, sigo diciendo lo mismo. Si lo que es la entrega de documentación, la presentación de escritos se hace por el sistema del SNET y luego el propio juzgado se cambia a un soporte papel, realmente no hemos avanzado mucho. Estamos en lo mismo de siempre. Entonces yo pienso que la llegada de los expedientes virtuales a los juzgados se necesita. Agilizaría bastante la justicia y supondría una buena medida para la justicia en general y para el ciudadano en particular. Muy bien, estamos en la recta final del programa. Miguel, una cosa que está, pues, en fin, un poco en el debate público, también el político, pero bueno, tiene un componente jurídico de muchísimo calado, es el tema, bueno, por los atentados que ha habido en París hace unas semanas. Eso, más allá, obviamente, en fin, de la tragedia que ha supuesto, en fin, y la preocupación por el aspecto de la seguridad, está un poco las medidas que se están diseñando, en algún caso ya se han puesto en práctica, referidas, pues, un poquito a restricciones de libertad, más control. Yo no sé, desde el punto de vista de los profesionales de la abogacía, ¿cómo un poco veis este panorama, digamos? Por suerte, de momento nos coge, digamos, de forma lejana. Pero sí es una preocupación evidente. Todo lo que está al lado nos puede afectar en cualquier momento, ¿no? Las medidas tienen que venir por las medidas de prevención, de seguridad, de vigilancia y de control. Es que no queda otra. Sobre, en fin, de ciudadanos de origen árabe principalmente en estos momentos, sin restringir evidentemente las libertades de circulación y de establecimiento de las personas. Pero bueno, la vigilancia no supone una restricción de esas libertades. Sí, pero habla, por ejemplo, un poquito del control que se va a establecer mucho más duro en puertos y aeropuertos, ¿no? A la hora de acceder a los aviones y un poquito a la hora de traspasar fronteras, ¿no? Eso ahí sí que, de alguna forma, sí que podrían llegarse a restringir libertades. Efectivamente, así es. Así es, Juan. Con lo cual eso, en fin, no sé, habrá que ver un poquito en qué quedan, pues, todo eso, pero bueno, en principio sí,
Claro, digamos, el objetivo está claro, es decir, que tengamos más seguridad, pero bueno, va a tener un coste en nuestras libertades. Efectivamente, lo que supone siempre vigilancia y control siempre puede suponer una restricción de los derechos individuales de las personas, está claro. Pero bueno, se trata de mantener un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre la libertad y la seguridad. Bien, Miguel, en fin, un poco, volviendo un poquito ya, un poco acabando el programa, volviendo un poquito al programa, hablabas un poquito de que el tema de las tasas no lo veis un poco de forma inmediata, su supresión. De todas formas, aunque no sean las tasas, ¿crees un poquito que de aquí a lo que queda la legislatura se verán cambios importantes, digamos, en la Administración de Justicia, o digamos un poco, pues las cosas de más calado pues ya un poco estarían hechas y pocos cambios se avecinan de aquí a lo que queda de la legislatura, que no sabemos cuánto es, por cierto, que esa es otra, a lo mejor es casi un año. Estamos hablando de este año, creo, ¿no? O del siguiente, no se sabe cuándo va a haber elecciones, pero a lo más tardar pues sería a principios del año que viene. O sea, como mucho habría un año. Yo creo que precisamente lo que es la inminencia de las elecciones va a provocar que no haya cambios importantes de aquí de cara a las elecciones, sino precisamente como que se guarden precisamente lo que son esas medidas para los respectivos programas electorales, ¿no? Entonces yo entiendo que no va a haber cambios importantes, desgraciadamente, de aquí a las próximas elecciones. Más allá de cambios legislativos, como efectivamente, que por cierto tenemos pendientes el tener, bueno, pues en las próximas semanas, un especial sobre temas de derecho penal. Es decir, el derecho penal cambiará, lo que es el Código Penal, se van a eliminar las faltas, va a haber cambios en varios tipos penales, algunos por temas de seguridad, otros pues un poco por las necesidades de actualidad, es decir, de nuevos delitos que aparecen. Entonces, bueno, de toda esta parte de hecho penal estamos un poco pergeñando, pues como invitado, pues el hecho de que en fin, alguien venga a explicar estas novedades que, ya digo, tendrán pues un claro impacto en lo que es los procesos penales e incluso un poquito en aspectos policiales, ¿no? En todas estas realidades. Pero bueno, eso será dentro de unas semanas. Hasta aquí no queda más que agradecer a Miguel Deus pero su presencia aquí. Perdón. Y nada, esperemos que venga en un corto espacio de tiempo. De acuerdo, encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, amigos, hasta aquí la voy a responder hoy. La próxima semana hablaremos de temas bancarios, en especial de acciones de Bankia. Es un programa que estamos preparando con muchísimo esmero y bueno, pues esperemos que les guste. Hasta la próxima semana.